Este capítulo es presentado por Recorrido.cl, Keilen Bus y la agencia Turismo Keilen Chiloé. El viaje comienza en Castro, la capital provincial de Chiloé. Seguimos por Ancud, cruzamos el canal de Chacao en ferry, entramos a Puerto Montt y Osorno para finalizar en Santiago. Son casi 1200 kilómetros de viaje. Aquí estamos iniciando el Landon Bus de Keilen Bus. Estamos desde el taller rumbo hacia el terminal de Castro. Como les decía, este viaje comenzó en el taller de la empresa Keilen Bus, cerca de Castro. Aquí ven un calendario donde justo sale ese bus. No tuve tiempo para mostrar algo más del taller, pero espero que disfruten mucho del capítulo. El bus 115 es una de las unidades más nuevas de la empresa, ingresó en febrero de 2018 y se mantiene impecable. En el segundo piso el bus tiene 44 asientos semicama y un baño. En lo personal, me gusta harto el color del tapiz de los asientos del bus, se ve muy bonito, muy acogedor. Keilen Bus tiene su propia app para ver y consultar pasajes, además de la venta online de keilenbus.cl y recorrido.cl. Como curiosidad, Keilen Bus es una de las pocas empresas que sigue trayendo 9 butacas salón cama en el primer piso. Esto da más espacio para los pasajeros, pues casi todas las empresas ahora traen 12 butacas en el primer piso. También los asientos cuentan con cortina de privacidad y puertos USB en la parte del medio. Eso que se ve son cisnes de cuello negro a la entrada de Castro. En Chiloé se pueden ver muchas aves. También al avanzar vamos viendo los palafitos, que son casas típicas construidas sobre el mar, aunque ya no quedan muchas de esas después del terremoto y maremoto de Valdivia en 1960. Una cosa bien curiosa de los asientos es la ubicación del puerto USB y la codera de los mismos. Hemos llegado al terminal municipal de Castro, lugar donde también salen varias micros locales y rurales a diferentes partes de Chiloé. El bus 115 es muy lindo. Atrás tiene una foto de un atardecer con vista al volcán Corcovado desde Keilen, que es de donde viene la empresa. Salíamos con horario de 16:30 rumbo a Santiago y era un bus extra por la temporada alta. Ahí pueden ver a la tripulación atendiendo a los pasajeros. Generalmente salen 2 buses diarios rumbo a Santiago, uno a las 15:30 y otro a las 17 horas. Chiloé es una isla gigante y también un archipiélago. Es un lugar muy querido y visitado por los turistas por tener mezclas de naturaleza, paisajes, campo y mar en el mismo lugar. Hay hartos mitos y leyendas, como el Caleuche, que es un barco fantasma, o la Pincoya, que es una sirena que anuncia la abundancia de la pesca, entre otras muchas más. Tiene muchas iglesias patrimoniales con una arquitectura única en madera, además de la misión circular de los jesuitas, que es todo un tema histórico. Los chilotes tienen muchas variedades de papas y harta gastronomía típica, se comen harto los curantos. Sin duda que es un lugar que alguna vez tienen que conocer. En mi sitio web tengo varias andanzas escritas sobre Chiloé. Ahora vamos llegando a Ancud, otra de las ciudades grandes de Chiloé. Tiene unos 38.000 habitantes y es muy bonita. A mí me encanta ver el mar desde distintos ángulos en esta ciudad. El bus tiene unas vistas geniales en su camino rumbo al terminal. Tanto en Castro como en Chiloé, Keilen Bus usa el terminal municipal. Ancud fue la capital provincial hasta 1982, cuando cambió a Castro, que de hecho es la ciudad más grande en este momento. Aquí estamos atravesando el río Pudeto. Para entrar o salir de Ancud se necesita cruzar este puente. La isla grande de Chiloé no es plana, hay varios cerros y lomas, y se debe considerar que es una parte de la cordillera de la costa. Nosotros en estos momentos vamos rumbo a Chacao, donde todos los vehículos toman un ferry o transbordador para cruzar el canal de Chacao. Afortunadamente nos tocó un día muy lindo. El sur de Chile suele ser lluvioso. Acá en Chacao también nos tocó ver algunos cisnes de cuello negro, y el cruce del canal se puede hacer en los barcos de Transmar Chilay y de Cruz del Sur. Esta vez nos tocó uno de Cruz del Sur, ya se van repartiendo frecuencia en el día. Como el día estaba bonito, se veía todo clarito hacia el horizonte. Ahí ven el volcán Osorno cerca de Ensenada, el volcán Calbuco que hizo erupción en 2015, el monte Tronador en el límite con Argentina, el volcán apagado e incluso hasta la luna también se veía muy clara. Cuando el bus se estaciona en el barco, después de un rato, el barco tiene baños, algunos tienen cafeterías y siempre se puede mirar un poco del paisaje.
Es una de mis partes favoritas del viaje, aparte de que recibes la brisa y a veces se pueden ver animales. En el mejor de los casos se pueden ver delfines, pero hay que tener mucha suerte. Yo aproveché el paso en el canal para conversar y entrevistar a la tripulación. Acá en este capítulo les dejo un fragmento, pero en otro video tienen la entrevista completa. ¿Cómo fue que llegó a conducir buses? Bueno, yo empecé aquí con los Keilen. Primero manejaba el camión que tenía el papá de los actuales dueños. Así que compraron un bus para trabajar en una pesquera. Así que a los jefes se les ocurrió hacer recorrido, Castro Keilen. Y así empezaron con una maquinita. Y después se compraron otra. Llegó uno de los dueños que estaba en Santiago, llegó a Castro. Se compró otra. Ya trabajamos una por punta. Y así se fueron entusiasmando de a poco. Compraron otra. Y así. Hasta ahora que ya van como en el más del 120. Ah, claro. Sí. Ya el trato con el público es distinto, algunos conversan, otros no. Se nota cuando la gente es de acá del sur porque te conversa harto. Ya. Sí, se nota el ambiente de amabilidad que tiene sobre todo la gente chilota, ser amable con el resto. Pero en general bien, un trato bien con los pasajeros, todo por igual, siempre preocupado de lo que necesita durante el viaje. O muchas veces cuando llegan a los terminales que quieren viajar a diferentes partes, por ejemplo cuando llegamos a Castro quieren ir a Cucao, entonces ahí damos como información de lo que tienen que hacer, cómo llegar, exacto. El canal de Chacao ofrece varias postales muy bonitas para quienes amamos el transporte, como ver otros buses en los demás barcos. Por ahí se ve un Keilen Bus, la unidad 107. Algo épico que me tocó fue fotografiar y grabar la salida del bus desde el barco. Creo que fue uno de los momentos más emocionantes del viaje, era mi primera vez, y para uno que ama esto obviamente es la guinda de la torta de un viaje épico. En el camino a Puerto Montt me quedé conversando en cabina con Jorge y con Sergio acerca de la vida y de varias cosas relacionadas con la ruta. Mientras nos acercábamos a Puerto Montt se veían cada vez más cerca los volcanes Osorno y Calbuco. La bajada hacia la costanera de Puerto Montt es empinada y también es muy bonita. Lo que se ve al fondo es el mar. De hecho, el terminal se encuentra justamente en la costanera y se puede comer algo con vista al mar. Puerto Montt es la capital de la región de los lagos y es la puerta de entrada para avanzar hacia la Patagonia, especialmente en las regiones de Aysén y de Magallanes. Aquí salíamos con horario de 20-15 horas. Ahí se ve la unidad 104 de Keilen Bus y varios buses más. Seguimos nuestro rumbo con la compañía de los volcanes hacia el lado de los Andes y del Sol en el lado del Océano Pacífico, atravesando algunos ríos como el Maullín. Los puertos USB funcionaban y acá les muestro la venta online de Keilen Bus con recorrido.cl. Recuerden también que en administraciondetransportes.cl hay varios viajes contados, una lista con todos los capítulos dando en bus, reportajes de transportes, y que pueden apoyar mi trabajo comprando el libro Corte de Cinta. La tarde caía mientras atravesábamos el río Damas y comenzábamos a entrar a la ciudad ganadera por excelencia, Osorno. Osorno, además de ser ganadera y agrícola, también tiene una veta comercial importante al estar cerca del paso Cardenal Zamoré que lleva a Villa Langostura, San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche en Argentina, junto con una veta industrial. Aquí ya estamos en el terminal de la ciudad. En este lugar hice una foto de la tripulación, incluyendo a don Luis Heiger, quien tomó el volante en este tramo. Él dormía en la litera cuando hicimos la entrevista. Si bien el terminal es algo viejo, a mí me gusta porque venden comida rica y hay un buen ángulo para tomar fotos de los buses en los andenes. Aquí tenemos el flamante bus 115 rumbo a Santiago. Ya después de esto nos preparamos para dormir por varias horas. Desperté cerca de amanecer, el cual nos pilló más o menos a la altura de Rancagua. De hecho, dejamos a algunos pasajeros en ese lugar. El desayuno de Keilen Bus es un café y unas galletas, como en varios servicios de la ruta.
A diferencia de Chiloé, Santiago estaba muy caluroso y con algo de smog. Esto es parte de la Panamericana Ruta 5 yendo hacia el Terminal Sur. Pese a que era un horario extra, el bus se fue totalmente lleno hasta Santiago. Y hemos llegado al Terminal Sur. Espero que hayan disfrutado mucho del capítulo. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir. Además de seguirme en las distintas redes sociales y ver más capítulos, por supuesto. Un agradecimiento gigante a la gente de KLM Bus y a la tripulación conformada por Jorge Velázquez, Luis Hager y Sergio Vidal. Un abrazo gigante y no se olviden de visitar turismoKeilenChiloé.cl si quieren hacer tours por Chiloé. Muchas bendiciones, que estén muy bien y que lo hayan pasado bien conmigo. Chau.